Vida Común, la ciudad y sus gentes. Les habla Juan David Avendaño, su director, y hoy tenemos un programa muy especial en una fecha que es fundamental para todos los trabajadores de Bogotá, Colombia y el mundo. Y vamos a tener una invitada que conoce a profundidad este programa. Muy buenos días, María Claudia, y muy buenos días, Ana María, que va a estar como conductora el día de hoy. ¿Cómo están? Muy buenos días, Juan David, ¿cómo estás? Muy buenos días, María Claudia. A todos y todas, muchas gracias. Me alegra mucho estar hoy en este programa. Gracias por acompañarnos. Bueno, se acerca el 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores. Y hoy, por supuesto, queremos hablar de esa lucha, pero voy a citar a un poeta moderno que decía: ¿quién tiene el estilo y la lírica? ¿Quién tiene la ciencia y la mística? ¿Quién trabaja desde que era niño? Y a mí esta letra me encanta porque nos lleva a reflexionar, bueno, ¿quién realmente mueve el mundo? Hoy conmemoramos y tomamos fuerza a través de esas luchas históricas, pero yo creo que es clave también pensar que en este programa nos dedicamos a hablar de la ciudad. Bueno, ¿quién pone de pie esta ciudad? ¿Quién moviliza esta ciudad? Y en nuestros programas anteriores hemos hablado de muchas dificultades y de cosas que quisiéramos que fueran diferentes y de la intencionalidad de ciertas administraciones. Pero a lo que no nos hemos enfocado, y es que de fondo todo eso, lo bueno y lo malo, lo problemático y lo que ha permitido poner de pie esta ciudad, lo llevan a cabo trabajadoras y trabajadores públicos. Por eso hoy invitamos a María Claudia Barragán, que trabaja en el sector de planeación de la Secretaría Distrital de Planeación y es la presidenta de la subdirectiva de Bogotá del Sindicato Nacional de Trabajadores Estatales, SINTRA Estatales. Entonces, pues ya con esta intro, pues María Claudia, yo quiero empezar con una pregunta quizás básica, pero en esta época como de olas tan reaccionarias y en el que se menosprecia quizás al trabajador del sector público, ¿por qué trabajar hoy en una entidad pública? Ya, muchas gracias. Pues una pregunta muy interesante para poder también introducir este debate, esta reflexión sobre la ciudad, cómo, digamos, quién mueve una ciudad, por qué trabajar en una entidad pública. Pues a ver, es que en lo público se definen, digamos, las políticas públicas, se definen decisiones de largo plazo que nos afectan a todos y todas. Entonces, trabajar en una entidad pública implica que debemos buscar el bien común, que los servidores públicos allí vamos a privilegiar el bien común por encima de intereses particulares, ¿sí? Ese es el ideal, ¿sí? Ese es el ideal con que, digamos, se concibe el espacio público, las políticas públicas, las entidades públicas en su misión deben buscar, dependiendo de sus asignadas, pensar siempre en el bien común. Entonces, trabajar en una entidad pública, cualquiera que sea, de cualquier nivel, del territorio, del distrito o de la nación, implica ese pensamiento, implica esa acción. No solamente es pensar y lo que está allí, sino que la acción debe privilegiar en todo caso lo público, el bien común, que las personas puedan garantizar sus derechos, porque para ese es el fin del Estado, que haya calidad de vida para todos y todas. Pero pues todo eso se ve afectado por diferentes intereses, el plan de desarrollo que llegue, la visión política que llegue, ¿cierto? Va tomando un rumbo a veces distinto. Pero para mí, digamos, trabajar en una entidad pública implica eso, implica compromiso con los demás, con el colectivo y con el bienestar de todos. Y bueno, y ahí
porque mencionabas extremadamente importante, ¿no? El compromiso. Y yo quisiera que charláramos de algo que hoy está muy en boga y esta idea de que lo privado es más eficiente. Entonces necesitamos, claro, la empresa pública, el acueducto, ETV, hay cosas que están fallando, el servicio no siempre es constante y entonces si lo manejara una empresa pública sería más eficiente porque la empresa pública nos tiene este mito de que siempre es racional y por eso siempre va a orientarse a ser más eficiente. Que yo creo que en el pasado hemos tenido ejemplos que nos permiten rebatir eso, pero pues también cuéntanos vos, por qué podría ser problemático que un privado, por ejemplo, estuviera tomando decisiones y llevando a cabo el desarrollo de esta ciudad, sobre todo en un momento en el que estamos como en un auge de renovación? Claro, porque, a ver, digamos que se ha venido, y sobre todo pues que no es nuevo, para debilitar lo público, se ha ido generando un discurso de que en lo público es ineficiente, que hay corrupción, que los trabajadores del sector público son perezosos, que solo van a ganarse su sueldo y no piensan pues como en ser más eficientes los públicos. Recursos alrededor de lo público que han servido precisamente para privatizar lo público en diferentes escalas, ¿sí? Empezando por las empresas de servicios públicos, que en este momento nosotros ya tenemos pocas empresas. O sea, hay entidades públicas, pero empresas que presten los servicios domiciliarios están en vía de extinción prácticamente. ¿Y por qué? Porque digamos que las visiones de las administraciones, de algunas, pues aquellas neoliberales que buscan que efectivamente se reduzca lo público para beneficiar el capital privado, pues llevan esos discursos a que pues lo público es ineficiente, entonces hay que privatizar y la vía pues para eso es que pues con los recursos públicos pues esas empresas digamos hagan lo que debe hacer el sector público. Lo que lleva pues a efectos pues adversos para la gente, porque mayores costos, muchas veces hay incumplimiento de un servicio de calidad, la cobertura a ciertas zonas no llegan todos los servicios, se terceriza la atención y tampoco se genera muchas veces un trabajo de calidad. Algunas personas son explotadas laboralmente, ¿sí? Y en algunos casos ni siquiera a veces pueden armar sindicatos y si los arman, pues pueden, digamos, ser también dadas. Entonces, es necesario entender un poco pues que la privatización de lo público y es decir, vamos perdiendo capacidad, ¿cierto?, de ampliar el bienestar colectivo y pues no nos lleva en definitiva pues a una visión de colectividad, sino que hay que dejar en manos de otros lo que podría hacer el Estado y lo que venía haciendo bien en algunas áreas. Exactamente. Y bueno, yo me quedaba pensando, por ejemplo, uno de los problemas más grandes que tenemos las y los bogotanos, y una de las mayores molestias, creo yo, es el tema de la basura, por ejemplo. Que hoy, si tú le preguntas a un bogotano, hoy la basura viene escalando en el tema de cosas que más nos preocupan a las y los bogotanos. Y estaba por renovarse el modelo, y el modelo nuevo que presentó Galán, pues planteaba eso. Una reorientación de mucho de de este servicio para que lo prestaran los privados y básicamente armaba un modelo en el que el privado decidía en qué zonas ofertar y entonces, claro, si tú vives en el centro de la ciudad o alrededor de la autopista, pues recoger la basura en tu casa no tiene mayor problema. Tienes todas las vías libres, asfaltadas y demás, pero el resto de la ciudad, nuestra ciudad es una ciudad topográficamente muy compleja. Y entonces lo que se estaba gestando era un modelo en el que en los barrios centrales las empresas privadas iban a competir por recoger la basura, porque pues claro, es un servicio mucho más fácil, les implica mucho menos costos, pero toda la periferia de la ciudad, que es donde están la mayoría de los bogotanos, pues iban a tener muy en riesgo eh, servicio básico de garantizar una recolección de basuras. Y el modelo fue tan problemático que incluso la CAR, que ha sido muy flexible en otras decisiones ambientales, tuvo que dictaminar que no podíamos aplicar ese modelo. O incluso, pero igual, hoy tenemos una gestión importante de los privados en la basura y bueno, creo que todos sabemos cómo está la gestión de residuos de la ciudad en este momento. Sí, ese es un, porque adicional a lo que tú ya manifiestas y un poco pues lo que se ha privilegiado es el negocio, ¿sí? Se ha privilegiado el negocio de los privados, ¿sí? Y no el bienestar colectivo de qué es lo que vamos a hacer efectivamente con la situación de las basuras en Bogotá, que ya es un gran problema público,
porque doña Juana ya no da, o sea, ya hay muchas afectaciones de la población que vive en ese sector. Como sabemos, mucha gente ganó hace muchos años una acción popular por los adversos del relleno. El relleno ya está llegando a su punto, ya le quedan pocos años. Pero entonces el modelo que se planea es un modelo pensado más para el capital privado. Y eso es lo que nosotros, pues, digamos, capitalistas, como trabajadores del sector público, pues debemos abrir la mirada, porque hay que defender los recursos públicos, y cualquier decisión que se tome en cualquier instancia pues debe pensar en todos los ciudadanos, especialmente pues los que más tienen dificultad, porque esta ciudad se construyó a punta de segregación también socioespacial. Si eso no se entiende, pues definitivamente las decisiones que se tomen seguirán creando una brecha más grande, ¿cierto?, entre las personas que sí tienen todos los servicios, los equipamientos, y los que no. Entonces, esos modelos, cualquier modelo que se aplique en el marco del POD, en el marco de cualquier otro instrumento de planeación, y más este que es el plan maestro, digamos, de servicios públicos y de recolección de servicios públicos, pues debe pensar en esas deudas históricas de cómo incluir, pero que beneficie también el modelo de recolección a la ciudad, y no pues que todos paguemos, porque además el costo subió bastante, y tengamos unos problemas todavía de focos de contaminación y de recolección en sitios que no llega el servicio. Totalmente. Vos hablabas ahí de un concepto que me parece clave y que en este programa creo que no hemos tocado. Segregación socioespacial. Expliquémosle ahí a nuestros oyentes de qué hablamos cuando hablamos de esa segregación. Bueno, ese sí es un término pues que hemos venido trabajando mucho, no solamente en planeación, sino también los trabajadores mirando un poco cómo es que se ha planeado la ciudad. Pues, ¿qué ha pasado? Pues la ciudad en general se ha planeado de forma desordenada. Es decir, aquí no ha habido un plan que diga, bueno, vamos a hacer un plan de vivienda a largo plazo. O sea, pues como hemos tenido un contexto también de violencia, los barrios en Bogotá pues se han autoconstruido, la gente ha venido a construir su barrio, pero cuando ya hay un poco más de conciencia de la necesidad de una planeación a largo plazo y como responsabilidad del Estado y del distrito, pues es necesario pensarse cómo se planea. Pero finalmente hay una tendencia a centralizar, ¿cierto?, ciertos servicios y equipamientos en algunas localidades, digamos, desde donde se originó la ciudad, desde el centro, La Candelaria, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos, y bueno, Usaquén, es un corredor donde hay todos los equipamientos y todos los servicios. Entonces, allí, digamos que lo que vemos es que hay unas localidades, ¿cierto?, donde se ha privilegiado esa dotación de equipamientos, de servicios, de vías, donde hay una planeación también ya más clara desde pues, los mismos instrumentos de planeación. Y hay una ciudad que ha venido creciendo marginal y que ha estado muy descuidada del distrito en general, ¿sí? Entonces, la ciudad se sale de las manos, no hay espacio público. Por ejemplo, en Bosa, el espacio público para que los niños vayan a un parque es mínimo, ¿sí? No hay espacios verdes, se talaron los árboles, porque como no ha habido una planeación, digamos, organizada, la gente que tiene menos recursos, las víctimas del conflicto, las personas migrantes, van llegando a esos cinturones, digamos, de borde, y allí el distrito todavía no tiene esa capacidad de dotar, de llevar los servicios públicos, la infraestructura completa, y entonces la gente, digamos allí, pues para poder a veces ir a una cita tiene que venirse hasta Teusaquillo, atravesarse toda la ciudad para venir a estudiar. Eso, digamos, un poco lo que nosotros hablamos de segregación socioespacial, y adicional, pues que poco a poco y con muy pocos recursos a veces se compensa esa deuda en los planes de arrendamiento e incluso en otros tipos de instrumentos de planeación. Exacto, bueno, ahí para nuestros oyentes, como elementos claves en este recorrido que venimos haciendo por la historia y las dinámicas y por qué Bogotá es una ciudad tan compleja. O sea, Bogotá tenía un primer centro y ahí yo creo que hubo un espíritu de planear la ciudad en ese pequeño centro histórico que luego, como la Claudia, se extendió, entonces empezó a crecer Chapinero, Teusaquillo, un poquito hacia el occidente,
Pero en esta ola de violencia que tuvimos en el país, pues la capital terminó siendo el foco que recoge todo eso. Y el plan de desarrollo de ese momento, que seguramente tenía otro nombre, no contemplaba todas esas cosas. Sin embargo, la gente en la dignidad de yo necesito un techo para vivir, yo tengo que resolver mi vida, pues la gente fue resolviendo. Y hoy es como que la planeación en Bogotá, como en muchas ciudades en Latinoamérica, como que va corriendo detrás de la dinámica de la ciudad. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? Federico II venció en la guerra de los 7 años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años, un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Este es un poema de Bertolt Brecht, Preguntas de un obrero que lee, que justamente tiene que ver con, digamos, toda esta dinámica de que sigue siendo un montón de población invisible la que en realidad construye nuestras ciudades, la que en realidad hace la historia. Gracias, Juan, por ese poema que creo que nos lleva a tocar un elemento que ya venimos charlando un poco. Entonces, en Bogotá tenemos la Secretaría Distrital de Planeación. Ahora María Clara nos va a contar cuál es su función. Y es una secretaría que, si ustedes siguen un poco las redes, no voy a decir los noticieros, pero las redes y los colectivos de la ciudad, viene generando como escozor en esta última administración. Pero es una secretaría en la que hay disputas internas y en las que hay, diría yo, intereses contrapuestos. Entonces, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué hace la Secretaría Distrital de Planeación? ¿Cuáles son sus conflictos hoy? Bueno, Ana María, pues la Secretaría Distrital de Planeación tiene un papel y una función asignada por ley muy importante y pues es planear, como su nombre lo indica, planear, digamos, la ciudad en varios tipos de planeación. La planeación territorial de la ciudad, que se expresa a través del Plan de Ordenamiento Territorial, que es un instrumento de suma importancia establecido pues en el ordenamiento colombiano, que implica que pues toda ciudad, municipio debe organizar su territorio a ver qué es lo que necesita, dónde es que va a poner la vivienda, los equipamientos, las vías, la protección de los recursos naturales, ¿sí? Eso digamos que es el instrumento que de largo plazo más importante que va a determinar las decisiones de las personas o va a determinar más bien la vida de las personas a largo plazo, ¿sí? Entonces es muy importante conocerlo. A veces la planeación urbana, la gente se dice, no, pero eso qué tiene que ver conmigo, pero resulta que son decisiones, cualquier decisión de un plan de ordenamiento nos afecta en nuestro barrio, afecta a nuestra localidad o nuestra vereda, nuestro corregimiento. Entonces es importante conocer de ese instrumento en específico. Esa es una de las principales funciones. Pero también tiene otras funciones que es también la formulación y seguimiento de las políticas públicas del distrito. Las políticas públicas pues son también instrumentos de planeación de largo plazo que buscan pues como generar una consolidación de la acción institucional a través de la coordinación de las entidades para resolver unos problemas públicos que se identificaron, ¿sí? Y que la ciudadanía solicita también que se atiendan de manera eficiente, que haya coordinación interinstitucional. Entonces la Secretaría tiene muchas funciones
digamos, en relación a esas orientaciones que da para que se desarrollen esos planes territoriales, planes parciales, planes maestros de servicios públicos, ¿sí? Que ordenan el territorio, que ordenan dónde va a estar la vivienda y en definitiva, pues que a todos nos van a afectar dependiendo de donde estemos, de manera positiva o negativa, dependiendo pues de las acciones que se vayan a realizar en el territorio. Claro, definiendo cosas tan sencillas como si recogen la basura al frente de mi casa, si en mi barrio yo puedo salir a caminar, si tengo a 2 cuadras un bus o a 25, cómo llega el agua a mi casa, cuánto cuesta el agua que llega a mi casa o el servicio de recolección. Y pues ya nos venís contando como del compromiso que tienen ustedes como trabajadores de estas entidades por mejorar la vida de la gente. Y sin embargo, esta administración, pues ha habido bastantes quejas por varios proyectos de renovación, ya hablamos un poco de la basura y demás. ¿Por qué se vienen dando estas tensiones? ¿Cómo son esas dinámicas ahí dentro de la Secretaría? Ya, porque digamos las tensiones, cuando se va a planear un instrumento tan importante, por ejemplo, como el POT, pues lo que dice la ley es que debe haber participación ciudadana. Y pues se hacen espacios, pero muchas veces no se recoge con toda la claridad esas solicitudes de la ciudadanía, porque se privilegia quizás el interés en ese momento de la visión de gobierno, ¿sí? O del el gobierno que llegó a la administración. Y si es una visión quizás de, bueno, limitemos un poco pues la participación ciudadana, privilegiemos más el interés privado, que lo que se va a hacer, por ejemplo, en Bogotá, el POD que quedó en Bogotá es un POD que tiene una visión ciertamente más de renovación urbana, o sea, donde se dice, bueno, aquí hay cosas que ya toca renovar, pero mucho de eso que se va a renovar no va a ser a través de la vía pública, sino de la privada. Entonces ahí es donde viene también la tensión con la ciudadanía, porque finalmente la Secretaría Distrital de Planeación, todo lo que se haga también tiene una visión, o sea, eso no es tan neutral, ¿sí? No es solo técnico. Exactamente. No es solo técnico, ¿sí? Debería ser solo técnico, pero no es solo técnico, porque finalmente los que llegan allí, los secretarios, secretarias, los que toman las decisiones ya sobre los instrumentos, pues tienen unos mandatos, ¿cierto? De parte pues de los alcaldes que llegan a las administraciones, ¿sí? Y eso lo hemos visto. Entonces, muchas veces eso técnico riñe efectivamente con esas, digamos, mandatos políticos y se privilegia muchas veces más una visión política que tiene que ver a veces con privilegiar el interés de los privados, ¿sí? Sobre los intereses de la mayoría de ciudadanos de Bogotá. Entonces, también pasa que es necesario conocer un poco más los instrumentos. Hay sectores donde la gente conoce más de la administración, pero el sector planeación toca ir ampliando ese empoderamiento de la ciudadanía y de los mismos trabajadores para que las decisiones realmente cada vez sean más democráticas, más públicas, más informadas también, ¿sí? Porque hay un montón a veces de norma, entonces la gente no, pero bueno, ¿eso para qué me sirve? Pero ahí es que se determina, digamos, el uso de un suelo y pues nos va a afectar a largo plazo si no estamos allí también pendientes como ciudadanía de entrar a participar, a incidir y sobre todo pues también a generar acciones legales para proteger el patrimonio. Exactamente. Bueno, hay muchos elementos claves, pero me queda con esto de lo técnico, por ejemplo. Entonces, otra de las nociones que ve por ahí es que los empleados públicos son todos puestos a dedo. Entonces, pues participas en una campaña política y entonces, como le caíste bien al que ganó, entonces él va y te pone ahí. Cuando de fondo yo sé que hay muchos más procesos. Entonces, vos sos una trabajadora de planta, llegaste ahí por un concurso de mérito. Danos así cortito. ¿Qué es un concurso de mérito? ¿Qué es lo que te piden a vos para estar en ese puesto? Bueno, pues sí, el acceso al empleo público, pues hay varias vías. Hay un acceso a través de concurso de mérito que hace la Comisión Nacional de Servicio Civil. Entonces, las personas que quieren estar en alguna entidad pública de cualquier nivel, pues se presentan a esos concursos y acceden y accedemos por mérito al empleo público.
Esa es una forma, es la forma que dice la Constitución, además, que debe ser la forma por la cual los trabajadores debemos llegar al empleo público. Y Eso que es lo nos que dice. garantiza gente especializada y capacitada en la Exacto. función. Exactamente. Pero ¿qué ha pasado entonces en Colombia? Y pues, pero sobre todo en Colombia he visto esa tendencia, se ha revertido y digamos lo que era una excepción, que eran los contratos de prestación de servicios, ahora son la norma. Entonces, ¿cómo así? Y es que el empleo público está establecido en la Constitución y toda persona que quiera llegar a una entidad pública pues debería entrar por allí, tener la información, entrar a los concursos. Y lo que hoy encontramos es que hay entidades conformadas solos por contratistas de prestación de servicios que no tienen, digamos, las prestaciones sociales que son traídos a dedo, porque ahí no hay concurso de méritos. Un contratista de prestación de servicios simplemente puede ser un amigo de algún político, del director, o sea, no hay, digamos, un proceso de selección, ¿sí? Son, digamos, básicamente relaciones, un poco muchas clientelares y otras personas pueden también tener una experiencia, pero lo que ha pasado en Colombia es que se dice siempre que hay insuficiencia de personal y a veces también se reemplaza a los mismos servidores públicos que entraron por mérito por los contratistas, porque con ellos sí pueden manejar sus temas, sacarlos de una manera como ellos lo quieren y, digamos, se relega al trabajador público que ha entrado por mérito. Bien, bueno, y ahí ya nos contaste un poco, y creo que el colombiano promedio entiende las dificultades del contrato de prestación de servicios. Colombia un poco funciona como que te pido que funciones como trabajador de planta, que cumplas, que respondas, que mantengas un horario, mientras no te cubro ninguna prestación social. Y además en el Estado, entiendo que en el distrito también, tenemos la dificultad de que los contratos no son a largo plazo. Entonces a vos te contratan un año y en enero y febrero vos estás en el limbo. Y, Y pero quiero agregar un poquito para problematizar. Que también, pues el contrato de prestación de servicios es algo que sufrimos gran parte de los trabajadores de Colombia. Justamente, digamos también, hay dos cosas que son ahí fundamentales. Uno, el contrato de servicios funciona como una construcción de una sumisión y de una permanente vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en muchos casos son redes clientelares, pero en muchos casos es un ejército de trabajadores persiguiendo, teniendo que humillarse, teniendo que responder a pedidos que a veces son más turbios que otros, a todo tipo de extorsiones. Y el nivel extorsivo y de vulnerabilidad que permite el contrato de prestación de servicios me impacta que nunca veo a nadie que lo esté problematizando en ninguna parte. Es un primer aspecto que veo que no encuentro problematización, ni siquiera en la cantidad de influencers que hay hoy en día agarrando temas. No veo de ningún lado como candidatas problematizando el detalle de lo que son las condiciones de vulnerabilidad de una persona que con suerte lo contratan por 10 meses, pero que muchas veces son contratos de 2, 3, 4 meses, que tienen que pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses en proceso de contratación para un contrato de 3 meses, que durante ese tiempo tiene que tener contento al que lo puede estar metiendo o no, independientemente de los conocimientos, porque si hay muchas personas en prestación de servicios que están en el trabajo que están haciendo, así como hay muchas personas que están en otras, digamos, líneas de alguna forma vinculadas dentro de unas líneas de corrupción más complejas. Y bueno, eso. Igual luego hay otro segundo aspecto que me parece importante problematizar, pero me gustaría un poco que viéramos ese foco justamente en el trabajador que le toca estas condiciones de vulnerabilidad por la lógica de prestación. Claro, y pues les voy a dar la cifra de Bogotá, porque pues traje fue la de Bogotá de los por contratos favor. de prestación de servicios. En Bogotá tenemos 52.960 personas contratadas por prestación de servicios con un único contrato. Entonces, pasa también que hay personas que tienen más de un contrato de prestación de servicios. En ese caso, entonces, en Bogotá hay 56.375, es decir, hay más o menos unos 3.000, 3.500 que tienen más de un contrato en Bogotá, ¿sí? Frente a 26.364 empleos de planta. Entonces, los contratos de prestación de servicios, como ustedes se dan cuenta, esta es la cifra de Bogotá actualizada, doblan, ¿cierto? Doblan los empleos permanentes que tienen todas las condiciones laborales. Y efectivamente, como dices,
Claro, o sea, un contratista de prestación de servicios, aquí la mayoría lo que nos indica la cifra es que son 52.000, solo tienen un contrato. Pueden ser víctimas de cualquier tipo de situación, acoso laboral, acoso sexual, digamos que les pida extorsión, que les pidan una parte del salario, que tengan que hacer política, campaña, o sea, sí pasa eso. Y efectivamente por eso los sindicatos, o sea, nosotros qué hacemos o cuál es nuestra reivindicación permanente con la administración, amplíen la planta. O sea, amplíen, generen empleos permanentes y de calidad para reducir los contratos de prestación de servicios, que la gente tenga todas las prestaciones sociales, pero eso no es tan fácil. Son luchas que se dan y digamos que hay muy poco avance. Entonces miren ustedes esta cifra de Bogotá tan grande, o sea, de un montón de contratistas que están a la merced, digamos, de que hay muy poca protección de sus derechos y básicamente pues también muy a la merced de muchos intereses que los explotan y que quizás pues no pueden realizar sus proyectos de vida como quieren porque no pueden endeudarse a largo plazo. Y ahí, o sea, porque yo creo que esta es una lucha clave, no solo para los trabajadores, porque el contrato de prestación me parece tremendamente injusto y más que sea el distrito y el Estado Nacional quienes los estén casi que promoviendo, sino lo que implica para nosotros. O sea, porque como un empleado público que, digamos que lo contratan por 10 meses, de los primeros 2 meses está resolviendo su contrato y además sabe que el trabajo del otro año depende de que le diga que sí a su jefe, seguramente, ¿cómo podemos pretender que él desarrolle una visión de ciudad? Que es un poco lo que vos nos contabas. O sea, un trabajador de planta que conoce la institución, que se ha formado para eso, que lleva años trabajando, ha especializado su saber, tiene una visión a largo plazo, construye un vínculo con la población con la que trabaja. Y ahora tenemos contratistas que además de estar en el limbo, muchas veces, como nos contabas, tienen que optar por un segundo contrato porque están en la precariedad de no sé si voy a tener trabajo en 6 meses y el arriendo si hay que va a haber que pagarlo en 6 meses. Y las transiciones. Ajá. ¿Cómo aseguramos que un proyecto tenga continuidad y que un especialista tenga la suficiente acumulación de conocimiento y de técnica para asegurar la continuidad y los equipos tienen una renovación permanente y ni siquiera según capricho tan claro de un actor específico? Son muchos actores los que su capricho puede generar cambios enormes de equipo cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, cada año. Entonces una situación típica, por ejemplo, de esa transición es que cuando una persona sale del contrato de prestación de servicios, le empiezan a escribir las comunidades. Y esa persona dice, no, yo ya no estoy. Si quieres, vente contacto con Pepita. Ah, no, Pepita tampoco está. Ah, bueno, te va a contactar con Perencejo. Ah, tampoco está. Entonces son comunidades que quedan a mitad de un proceso porque sencillamente a alguien se le ocurrió, voy a cambiar mi contratista porque este me respondió mal. Exacto, entonces miremos eso qué implicaciones tiene en lo público, o sea, claro, tiene implicaciones varias en la vida de la gente porque pues el contratista está siempre a la merced, siempre en la inseguridad de qué hacer y de tomar decisiones, le toca con mucha más calma para no comprometerse a cosas que no va a poder de pronto resolver por la incertidumbre de Exacto. su forma de vinculación. Pero adicional, lo que tú dices, y es que en las entidades hay varios efectos también adversos. Como hay cambios constantes, a veces no se recibe la información, se pierde información, se pierde también experiencias valiosas de las personas, ¿sí? Y hay sectores, que eso es lo otro que también quería decirles, que tienen un gran riesgo porque básicamente están conformados por su mayoría de contratistas de prestación de servicios y son sectores claves para los ciudadanos en Bogotá. Y les voy a decir cuáles son esos sectores donde hay un montón de contratistas y donde no ha avanzado la formalización laboral y nada más y nada menos que tienen que ver con el derecho a la salud. El sector salud tiene más de 20.000 contratistas. Entonces, ¿qué indica eso? Que el derecho a la salud está a merced, ¿cierto? O sea, uno de no reconocerle a los trabajadores de la salud que aparte deben tener jornadas de 24 horas los médicos, las enfermeras, ¿cierto? No reconocerle lo justo a los trabajadores y adicional poner en riesgo el derecho a la salud de los bogotanos, ¿sí? Entonces es grave eso, o sea, ese es el sector que tiene más contratos de prestación de servicios y menos formalización laboral. Y le sigue el sector integración social. Integración social tiene un gran número de empleos permanentes, pero es el segundo sector que más tiene contratos de prestación de servicios. Es decir, todos los servicios sociales, los centros comunitarios,
todas las atenciones a la población está tercerizada y lo que estamos viendo es que se privilegia entonces contratar por prestación de servicios y no generar los empleos permanentes para que esas atenciones desde lo social se hagan con la dignidad, con las prestaciones a las personas que ejercen esa labor. O sea, yo no sé si dimensionamos lo que es esto, porque, por ejemplo, el otro día pasé por una sala de emergencia de la Cruz Roja. Terminé huyendo porque mi virus no era tan grave, pero el tiempo promedio de espera eran 6 horas. Y estoy hablando de una sala de emergencias del centro de la ciudad, en Barrios Unidos, donde la población no es tan alta y donde yo sé que, hablando otras de esta segregación socioespacial, la demanda es otra. ¿Qué pasa en el resto de la ciudad? ¿Y por qué tenemos médicos y quién quiere que lo atienda un médico que lleva 24 horas haciendo un turno? Que además sabe que no puede quejarse porque en diciembre se queda sin contrato y en febrero recién le van a decir si lo van a contratar de vuelta. O sea, hay una afectación total a los servicios que necesitamos las y los bogotanos, que cualquiera en la calle seguramente está de acuerdo con nosotros, que son urgentes, que son decisivos, que esta ciudad está en crisis y ni siquiera tienen un trabajo fijo. Es como el mapa difícil de visualizar. O sea, está el contratista en unas condiciones absolutas de vulnerabilidad y está todo usuario, toda comunidad, todo ciudadano, toda ciudadana que de alguna forma dependa de esa contratista en unas condiciones de vulnerabilidad múltiples. Porque además ese contratista atraviesa unos procesos psicológicos que lo pueden llevar a desconectarse, a generar dinámicas de enfado, a hacer las cosas de forma superficial. Y si le sumamos la burocracia, el aprendizaje de la burocracia y el tiempo que se le dedica a la burocracia, digamos, no sé, es muy difícil visualizar el mapa completo. No sé si de pronto algo más que os pueda recomendar en este ejercicio, porque siento que incluso los que lo viven cotidianamente no terminan en muchos casos de dimensionar el panorama tan nefasto que es. Claro, por eso digamos que los sindicatos estamos también en ese análisis. Nosotros en el caso de Sintrastatales estamos haciendo una negociación con el sector hábitat. El sector hábitat, que uno pensaría es un sector formalizado, no, es un sector informal laboralmente. Es un sector que tiene 72 personas de empleos de planta y más o menos 1.000 contratistas. Es decir, el sector que maneja la vivienda en Bogotá, el mejoramiento barrial, los subsidios de vivienda, es una entidad informal. Entonces, ¿cómo se va a hacer unos servicios de calidad a la ciudad, cierto? Los retos que tiene un sector como el sector hábitat, que no es solamente la construcción de vivienda, sino el mejoramiento, porque esta es una ciudad ya construida. Entonces, ¿cómo se hace? Es decir, cuando hay solamente personas vinculadas por prestación de servicios, se acaban los contratos y se acabó la misionalidad de la entidad. No, la entidad tiene que seguir cumpliendo. Lo que pasa es que no le puede cumplir a la gente de una manera de calidad, ¿cierto? Con un seguimiento, con una cercanía y una permanencia de ese servidor público en los temas que debe atender la entidad, porque hay esta precariedad laboral. ¿Sí? Ese es un sector específico. Nosotros allí estamos promoviendo pues un trabajo decente, que se amplíe la planta. Hemos logrado cosas, o sea, solo logramos ahorita 92 empleos, pero bueno, algo es algo. Y le estamos pidiendo a la administración que así como ese sector y otro sector que quiero decir también acá que es muy importante, que es el sector de recreación y deporte, donde están los artistas, es un sector totalmente informal. O sea, los artistas no tienen, digamos, un reconocimiento de su labor a nivel laboral. Muchos mueren sin una pensión, muchos mueren es decir, sin reconocimiento mínimo que tendría que dar el Estado por ese trabajo que hacen en el sector de recreación y deporte. Entonces, esa es la lucha sindical también. O sea, la lucha sindical tiene que ver con unas condiciones de dignidad, con reconocimiento de las prestaciones sociales a esos trabajadores y trabajadoras que dan su vida también por el ejercicio de lo público y por el bienestar de la comunidad. Hay cuántas cuestiones claves, pero me parece que es importante sobre todo esto. O sea, la demanda y la lucha por la formalización de los trabajadores del distrito, creo que es una cuestión que nos atañe a todos y todas las bogotanas. No importa que usted trabaje remoto en su casa y no tenga que soportar el transporte público, no importa que usted vaya en carro a su empleo en una empresa privada. Todos y todas estamos afectados por esto, pero porque además creo que todos coincidimos en que necesitamos
Una ciudad con una visión y una planeación a largo plazo, como solo es posible, manteniendo a la gente que está capacitada en esa tarea con seguridad y tranquilidad laboral, pero también necesitamos eficiencia. Y no hay eficiencia si todo enero tenemos a la mayoría de nuestros empleados públicos en vilo, en dudas de si van a renovar su contrato, si su jefe cambia, entonces ellos a dónde van. Y otra vez, cuando en febrero entra una nueva camada de contratistas, o capacitándose, porque el empleo público no es sencillo. Todos sabemos que la burocracia colombiana es extensa y meticulosa, y eso implica también una capacitación de los trabajadores. Traje aquí unos daticos para que vayamos pasando a nuestra siguiente sección. Así, bueno, se acerca el 1 de mayo, pero a principios del mes pasado tuvimos un corte más del Transmilenio por la autopista, por la 30, por trabajadores del metro que ni siquiera llegan a ser empleados públicos, sino que son tercerizados, a quienes les debían más de un mes de pagos. A principios del año tuvimos una protesta más de los trabajadores de TV, también por falta de pago. Pero además ellos denuncian que mientras a ellos no les están pagando a los empleados rasos, a las directivas, el presupuesto de pago para las y los directivos de ETV pasó de 8.000 millones en el 2025 a 14.000 millones en 2026, mientras los trabajadores seguían sin pago. Y así constantemente vemos esta ciudad llena de protestas y con demandas de los empleados públicos que a la gente por ahí puede molestarle, y por supuesto que nos molesta y nos incomoda que se corte la ciudad, pero creo que nos incomoda aún más la falta de estabilidad que estamos teniendo en la planeación y de criterio, por falta de estabilidad de quienes llevan esa tarea. Vamos a hacer ahí un corte. No. Más que un corte, es otra introducción poética de los clásicos Eduardo Galeano, que me parece que nunca puede faltar. Claro. Estamos hablando de los trabajadores y de sensibilidad del trabajo y de esas vidas, que tiene que ver con lo que hoy estamos actualizando desde la discusión de los contratistas principalmente, y se llama el miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles, miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Gracias. Creo que traemos este poema porque hay un miedo latente para las y los trabajadores colombianos. Creo que es el miedo a levantar la voz y a organizarse. Y Colombia es un país en el que es difícil sindicalizarse. Tenemos una de las tasas de sindicalización más bajas de la región, y diría que del mundo. Está alrededor de entre el 3 y el 4% para el año pasado. Y a pesar de que pareciera que esa persecución se daba hace varios años, hasta el 2023, entre 1971 y 2023, se calcula que han sido asesinados 3.323 sindicalistas, y aún en años recientes existe esa persecución. Y yo creo que, sin embargo, los sindicatos han sido ese baluarte que han sabido resguardar a las y los trabajadores. Y vos sos presidenta de una subdirectiva y yo creo que hablemos un poco de eso. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, la dificultad de compañeros que están de acuerdo con sus luchas, pero no se animan a sumarse? ¿Y por qué para ustedes ha sido tan importante esa sindicalización? Claro que sí, Ana María. Pues sí, esa tasa, lo que tú dices es una tasa muy baja. O sea, Colombia tiene la tasa más baja, creo que está por debajo del 4, creo que no llega ni al 4 de sindicalización en Colombia. O sea, eso implica
es decir, la lucha no es fácil, pero claro, hay unos motivos. Bueno, la violencia en parte también es un motivo, la violencia sociopolítica, donde el movimiento sindical ha sido pues también objeto pues en el marco de esa violencia, de pues todas estas víctimas que tú nos cuentas. Eso es una parte. Sin embargo, también hay otra situación muy específica, y es que a veces la gente espera que otros hagan por ellos, ¿sí? O sea, hay una falta de conciencia también política, de formación política, de involucrarse en hacer algo, ¿sí? Yo creo que, y a propósito del poema, pues algo que no nos puede dar miedo es a transformar esto. O sea, es decir, si no hacemos algo, pues digamos que básicamente pueden venir muchas consecuencias negativas, ¿sí? Y ese es el llamado también de los sindicatos. Claro, la mayoría de trabajadores no están sindicalizados, ¿sí? Y aquí en Bogotá es igual. O sea, en Bogotá, digamos, en las entidades, hay incluso entidades que no hay sindicatos, entonces la defensa de los derechos laborales se hace muy difícil, ¿sí? Pero cuando pues los trabajadores empiezan a entender que el poder de la organización, el poder de la unión de los trabajadores empieza a cambiar esas condiciones desfavorables a veces del trabajo, y se empiezan a lograr conquistas laborales, que es lo que el movimiento sindical efectivamente empezó a mostrar a través de la negociación colectiva, porque la negociación colectiva no estaba regulada, o sea, la negociación colectiva no existía, sino que de hecho el sindicato la fue creando hasta que, pues digamos, en este momento ya está en el marco jurídico de Colombia. Pero digamos que el camino pues no es quedarse paralizado y con miedo. El camino es, bueno, o sea, con las fuerzas que tenemos, pero unidos y unidas, pues debemos generar mejores condiciones para todos y todas, que el empleo sea un empleo de calidad y que efectivamente pues podamos ir llegando a esos otros trabajadores que pues que ven que digamos el sindicato, que reciben los beneficios, porque eso también es, que reciben los beneficios de la negociación, pero no se sindicalizan. Entonces ahí ¿qué pasó? Toca hacer entonces formación, nos toca acercarnos, porque finalmente todo lo que se logre a través de cualquier acuerdo laboral beneficia a todos los trabajadores. El incremento que se va a negociar con Galán este año hay negociación del incremento de los servidores públicos en Bogotá, beneficia a estos 26.000 trabajadores y ahí no se puede sacar a nadie. Entonces, a esos 26.000 trabajadores, pues el llamado es unámonos para ser más fuertes frente a las administraciones que lleguen para defender los derechos de los trabajadores, pero también en el sentido de defender lo público, defender las entidades públicas, los recursos públicos y la transparencia en la administración de los recursos. Bueno, creo que cerramos con este elemento muy poderoso. No es una cuestión solamente del que pertenece. Ahí está en juego el bienestar, la estabilidad, la tranquilidad, la proyección personal y laboral de todas las y los trabajadores del Estado, pero también de todos quienes vivimos en esta ciudad. Y quiero yo quedarme con lo importante que es esta cuestión de la estabilidad y garantías para quienes sostienen esta ciudad, porque a veces parece que Bogotá es tan caótica y tiene tantos elementos críticos y como que uno no sabe por dónde empezar a resolverla. Tenemos un transporte muy difícil, tenemos media ciudad en obra, tenemos zonas en las que ya hay una construcción complicada, con vías angostas, donde es complicado incluir los servicios. Y creo que este es un elemento central para empezar a mejorar realmente esos barrios, para transformar esta ciudad sin expulsar a la gente, sin armar solamente negocio, sino garantizando que a la misma vez esa chispa que tiene Bogotá, esa cosa única que tiene de cultura, de encuentro, de la dinámica propia, se mantenga es con trabajadores organizados y con derechos garantizados. Así es, Ana María, pues ese es el reto, porque efectivamente estas decisiones que afectan a los ciudadanos en cualquier tema, sea de planeación, que ya vimos que son decisiones a largo plazo, son decisiones que afectan la calidad de una familia, de un barrio, que puede un barrio desaparecer porque pasó un plan parcial o porque se va a generar alguna obra, pues digamos lleguen a la ciudadanía, puedan escuchar y pueda haber esa unión, digamos, esa escucha en esos instrumentos de planeación, ¿sí? Porque finalmente la planeación pues también tiene un objetivo. O sea, la planeación no debe hacerse
solamente para pensar unos proyectos que generen retribución económica a la ciudad o al sector privado, sino que la planeación en definitiva tiene el mayor componente, que es el servicio a la ciudadanía, el bien común, el bien colectivo, porque ahí vamos a distribuir en ese espacio lo que necesitamos todos y todas. Pero como decimos, aquí hay una segregación que toca ir avanzando a cerrar esa brecha, y es necesario que los POT, que cualquier instrumento que se planee, pues esté en esa lógica, y nos toca enterarnos de ello, y los trabajadores pues no somos ajenos a ellos, y los sindicatos tampoco debemos ser ajenos a ese ejercicio también de lo público desde cualquier contexto o cualquier tema que deba ejercer la administración. Entonces, esa es la invitación a los trabajadores, a esta lucha del 1 de mayo, a esta conmemoración, a fortalecer los sindicatos, pero también estar articulados con las comunidades, con las organizaciones sociales para la defensa del trabajo digno y decente, y que podamos pues en esta ciudad tan compleja, con tantas dificultades, con tantos problemas sociales que aún no se han resuelto, por lo menos que los recursos que tenemos disponibles los se ejecuten con eficiencia. Así es. Bueno, creo que con esto vamos despidiéndonos. Exactamente. Quería agregar un detalle que me parece que está como entre todo lo que venimos diciendo, y es que el 1 de mayo no es solo una lucha por las horas laborales, por el salario, por tener contratos de planta. El 1 de mayo en realidad tiene que ver también con todo el ecosistema en el que vive el trabajador, con todo lo que le garantiza al trabajador y la trabajadora, lo que le garantizan a ese ecosistema, pero también con todo lo que le es negado, justamente con todas estas negociaciones, con todos estos proyectos, con todos los que son planes de renovación, decisiones sobre el transporte, decisiones sobre los servicios. Todo eso hace parte de las conversaciones del 1 de mayo, y bueno, tocamos esos y muchos más temas, así que me parece un excelente camino. Muchas gracias. Muchas gracias, María Claudia, por acompañarnos y por abrirnos este espectro también para después seguir la conversación en otros escenarios. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues seguimos en la lucha, las trabajadoras y los trabajadores de Bogotá y de Colombia, por mejorar esas condiciones, porque la democracia sea posible en todas las decisiones del Estado. O sea, cualquier decisión pública que afecte a la ciudadanía, pues debe tener esa amplitud, esa transparencia, esa posibilidad de que siempre prime el interés colectivo. Aquí yo no estoy diciendo de dejar de lado al privado, pero es que el Estado está para defender los derechos de todos por encima de cualquier otro interés. Entonces, ese es el reto. Estamos en la lucha del 1 de mayo, pues los invitamos a esta conmemoración, y los invitamos pues también a continuar en esas luchas barriales, sociales, sindicales, comunitarias, en la defensa pues de nuestros recursos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya saben, exíjanle a sus ediles, a sus concejales, a sus representantes a las cámaras, que luchen y que defiendan un Estado más eficiente y más concentrado en la gente a través de una ampliación de la planta de trabajadores públicos y de estabilidad y proyección para ellos. Esto fue Vía Común en nuestro capítulo ¿Quién mueve esta ciudad? María Claudia, quien tuvimos de invitada, Juan David estuvo en el máster, y quien los acompaña, Ana Rodríguez. Así. Vida común, la ciudad y sus gentes. ¿Cómo, quién, por qué y bajo qué intereses se construye la ciudad hacia una ciudad que soñamos?